La bruja silenciosa de Hogwarts 0110. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 Noche de 1945. Mientras el sol invernal se desvanecía en el horizonte lejano, un hombre de mediana edad con traje formal apartó lentamente la mirada. Tenía el pelo corto y plateado y unos ojos de un color extraño. Lord Grindelwald. La fría mujer que estaba a su lado asintió levemente y dijo: Ese hombre viene. Mientras hablaba, los demás presentes se estremecieron ligeramente. Lo sé, vida, comenzó Grindelwald. Suspiró suavemente y dijo: Yo me encargaré de él. En cuanto a ti, hizo una pausa de unos segundos y luego dijo: Detén a esos idiotas del Ministerio de Magia. Sí, Lord Grindelwald. La leal mano derecha de Grindelwald, Vida Rosier, asintió suavemente y miró a la gente en la sala. ¿Han oído las órdenes de Lord Grindelwald? Eliminen a esa escoria del ministerio, dijo, alzando la varita. Y por el bien común. A su orden, todos los magos presentes levantaron sus varitas y gritaron consignas. Solo una chica parada en un rincón, con el mismo cabello plateado que Grindelwald, pero con orejas puntiagudas, como las de un elfo, parecía algo inquieta. Apretaba su varita nerviosamente, con los ojos azules bajos, sin atreverse a cruzar la mirada con nadie. Mientras los magos salían, Grindelwald notó la figura plateada que destacaba entre la multitud. Reflexionó unos segundos y, de repente, dijo: Señorita Hamilton, por favor, quédese sola. Necesito hablar de algo con usted. Siguiendo su orden, Vida giró la cabeza primero. Ella y Grindelwald intercambiaron miradas, sus ojos llenos de asombro. Siempre debemos tener refuerzos, susurró Grindelwald. Lo entiendo, mi señor. Vida respiró hondo. Si su rostro había estado lleno de espíritu de lucha hace un momento, ahora tenía un matiz de tragedia. Era como si ya supiera cómo terminaría la historia, pero ¿y qué? No renunciaría a la lucha, ni a la más mínima posibilidad de cambio. La maga conocida como la señorita Hamilton no era otra que la chica algo torpe, de cabello plateado y orejas puntiagudas de antes. Se deslizaba río arriba entre la multitud, forzada a encorvar su frágil cuerpo para evitar chocar con los demás. Cuando finalmente llegó a Grindelwald, los demás magos ya se habían marchado, dejando solo a Vida a su lado. Vida, deseo hablar con ella a solas. La mirada espectral de Grindelwald se dirigió a Rosier. Y los demás también necesitan tu ayuda. Vida frunció los labios y asintió suavemente. Sin más preguntas, agarró su varita y salió rápidamente del salón. Clic. Las puertas se cerraron, dejando a Grindelwald y a la señorita Hamilton solos en el magnífico salón. Señorita Hamilton, Grindelwald llamó suavemente a la chica. Mi señor, Grindelwald, tartamudeó la señorita Hamilton, agarrándose nerviosamente el dobladillo de su vestido, sin atreverse siquiera a mirar a Grindelwald. Pero este gesto tan grosero solo le arrancó una leve sonrisa a Grindelwald. ¿Sabes por qué te dejé sola? Lo siento, no sé, la señorita Hamilton frunció los labios al responder. No puedo hacer nada, se agarró el dobladillo de la manga, con sus evasivos ojos azules fijos en la punta de sus zapatos. Ah, sí, rió Grindelwald entre dientes. Mucha gente ha dicho lo mismo en los últimos años. ¿Qué puede hacer la señorita Hamilton? La señorita Hamilton ni siquiera se atreve a luchar. La señorita Hamilton ni siquiera puede matar a un escarbato. La señorita Hamilton ni siquiera puede llevar el bolso de Lord Grindelwald. La voz de Grindelwald se hizo más fuerte, y la figura de la señorita Hamilton se encogió cada vez más, casi acurrucándose en el suelo. Pero, Grindelwald cambió de tema de repente, con una sonrisa en el rostro. La señorita Loira Hamilton. No lo creo. Pero se graduó prematuramente de Durmstrang, a los 15 años, y aprendió a lanzar la mayoría de los hechizos en silencio a los 14, Grindelwald hizo una pausa, luego extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Loira Hamilton. Eres mucho más poderosa de lo que crees. Pero, Loira levantó la cabeza con cautela para decir algo, pero Grindelwald se llevó el índice a los labios. Señorita Hamilton, llevo 3 años escuchando sus palabras desalentadoras, dijo, negando con la cabeza. Y ahora no parece el momento de hablar de ello. Tengo una tarea para usted, dijo, bajando la voz. Una misión. Loira pareció sobresaltada. Retrocedió rápidamente, con el oído alerta. No puedo hacerlo, Lord Grindelwald, usted sabe que, no, todo lo contrario. Grindelwald curvó los labios.
Esto es algo que solo usted puede hacer. Solo tú, mitad Veela, solo tú que dominas el hechizo tácito, solo tú que nunca te has presentado ante Albus Dumbledore, puedes hacer esto. El tono de Grindelwald era notablemente firme. Y lo más importante, creo que puedes hacerlo. Loira miró a Grindelwald sorprendida, como si no hubiera esperado que dijera eso. Preguntó instintivamente. Entonces, ¿cuál es la misión? Sencillo. Grindelwald se encogió de hombros, tocando la varita de Sauco en el hombro de Loira. Albus Dumbledore es muy poderoso. Mucho más poderoso de lo que nadie imagina. Una extraña mirada brilló en sus ojos. Pero, tú ganarás. Loira parecía completamente segura de ello. No, Grindelwald parecía haber perdido su confianza anterior. Bajó la cabeza y susurró. Nadie tiene la confianza suficiente para derrotar a Dumbledore. Ni Merlin. ¿Qué? Loira no esperaba que Grindelwald hablara también de Dumbledore. Aunque sabía que Dumbledore era increíblemente poderoso, ¿no era esto demasiado aterrador? Si Lord Grindelwald perdía contra él, ¿no la volverían a meter en prisión? Acababa de salir de allí, así que, no le dio tiempo a la aterrorizada Loira a pensar antes de continuar. Entonces, si pierdo, dependeremos de ti. Yo. Los ojos de Loira se abrieron de par en par. Su miedo se desvaneció al instante, reemplazado por asombro. Si no eres rival para él, ¿qué se supone que debo hacer? Preguntó, frunciendo los labios. Es muy sencillo. Grindelwald parpadeó. Todos cometemos errores, incluso él. Solo tienes que encontrar sus defectos, y luego, Grindelwald bajó la voz. Simplemente vencerlo. Pero, incluso entonces, Loira frunció los labios y miró a Grindelwald. Después de todo, si Grindelwald ya había perdido, parecía que Loira, al hacer estas cosas, no me matará. Grindelwald comprendió lo que Loira pensaba y parecía particularmente seguro. Igual que yo no lo mataré. Así que solo necesitas una oportunidad, dijo Grindelwald, alzando su varita. Una oportunidad única en la vida. Después de eso, caminó hacia el centro del pasillo y dejó de mirar a Loira tras él. Vamos, señorita Loira Hamilton. Su voz se tornó seria. De ahora en adelante estarás sola. Y yo, tendré que enfrentarme a él solo, dijo con una sonrisa ligeramente triste. Puede que sea vergonzoso, pero es por el bien común. Esta parecía ser la única vez que Loira lo había oído decir eso con un tono tan afligido. Es, por el bien común. Esta fue la última vez que Loira vio a Grindelwald. Después de todo, nadie podría haber imaginado que esta oportunidad única en la vida tendría que esperar tanto tiempo. Frío, tanto frío, esa fue la primera sensación de Loira, en cuanto salió del castillo de Nurmengard, sintió un frío que le heló los huesos, seguido de una oscuridad infinita. Se sintió atrapada en el lodo de las profundidades marinas, o tal vez explorando un bosque descuidado. La sensación de contención persistió hasta que, finalmente, sintió la desgarradora sensación de caer. Recuerde el nombre de dominio de este sitio web. Taiwan Novel Network 5 y 5L5V5C5X5D5B. Esto era algo que no había sentido ni siquiera después de caer de la torre más alta de Durmstrang. Pero finalmente, abrió los ojos. ¿Dónde está esto? Miró a su alrededor, sintiéndose increíblemente extraña. Recordaba haber salido de los salones de Nurmengard. Pero ahora, su entorno no tenía nada que ver con Nurmengard. Esta era una cueva junto al mar, donde las olas ocasionales rozaban suavemente sus botas de cuero gastadas y húmedas. Parecía haberse desmayado, pero por alguna razón no lo recordaba. Sacudió la cabeza y respiró hondo para librarse del mareo sofocante. Entonces empezó a pensar en lo que tenía que hacer, la misión de Lord Grindelwald. Espera. Lord Grindelwald. Ese fue el primer pensamiento de Loira. ¿Había ganado Lord Grindelwald? Recordaba con claridad que, antes de irse, Lord Grindelwald se enfrentaría a un oponente al que no tenía ninguna posibilidad de derrotar. Frunció los labios y levantó la varita. Aparecer, murmuró en su mente, desesperada por regresar a Nurmengard y saber el resultado del duelo. Pero, su varita solo tembló ligeramente, pero no ocurrió nada. Parecía, que esta varita, con su cuerpo de madera de acebo y su núcleo de pelo de Veela, se había roto. No se sabía si se debía a que se había sumergido en agua o a alguna otra razón, pero fuera como fuese, Loira no podía regresar a Nurmengard de inmediato. Esto la puso en una situación bastante incómoda, sola en un lugar extraño y sin su varita. De verdad que no puedo corresponder a la confianza de Lord Grindelwald, pensó para sí misma, y luego se recompuso rápidamente.
No, no, Loira, no debes permitir que esto suceda. Tú tienes la misión y la confianza de Lord Grindelwald. Se dio unas palmaditas en la cara para recuperar fuerzas y se levantó lentamente, agarrándose a la pared. Quizás era porque hacía mucho que no hacía ejercicio, pero sentía las piernas rígidas como dos troncos. Seguramente, su tiempo en Nurmengard había sido un poco, demasiado perezoso. Con este pensamiento, salió de la cueva costera y caminó sin rumbo por la playa. Ante ella se extendía la interminable extensión de arena. Supuso que de todas formas habría un pueblo en algún lugar de la costa, aunque fuera un pueblo mugle. ¿Es esto, Inglaterra? Loira tuvo suerte. Después de 2 horas de caminata, vio un pequeño pueblo. Pero al acercarse y ver los letreros de las tiendas, abrió mucho los ojos. Los inconfundibles caracteres ingleses le recordaron que había llegado a Inglaterra, a la costa atlántica, procedente de Austria, en el Mediterráneo. ¿Por qué? Mientras reflexionaba sobre esto, varias personas pasaron apresuradamente junto a ella, asustándola tanto que retrocedió rápidamente, escondiéndose entre sus túnicas y las sombras del muro. Loira estaba aterrorizada por la creciente población humana. Le aterraba interactuar con forasteros. Incluso cruzarse con sus miradas la llenaba de terror. Además de su ansiedad social, también le aterraban sus identidades. Eran mugles. Les tenía un poco de miedo. Después de todo, su madre siempre había dicho que los mugles eran monstruos aterradores que se comían tanto a beelas como a magos, e incluso Lord Grindelwald los despreciaba. Evitaba cuidadosamente las multitudes, moviéndose como una rata por las calles y callejones. De vez en cuando, cuando se encontraba con niños mugles, agachaba la cabeza con nerviosismo y mantenía las distancias. Era y tan aterrador y había tantos mugles aquí y había incluso más mugles aquí que en Durmstrang. Si Durmstrang tuviera tantos, Loira probablemente se habría graduado antes y no estaba claro si fue porque terminó sus estudios antes o porque los dejó por miedo. Afortunadamente, los mugles parecían ocupados y nadie se acercó a Loira. De lo contrario, si hubiera intentado comunicarse con ellos Loira sintió que se desmayaría. Pronto llegó a una zona algo apartada. Se sentía inquietante y estrecha, pero la tranquilizó. Al menos no había mugles de los que preocuparse y eso le dio más energía para pensar en sus próximos pasos. Basándose en los letreros de las calles y las tiendas que acababa de ver, sabía que probablemente estaba en Devon, Inglaterra y parecía un poco lejos del callejón Diagon, la capital mágica de Gran Bretaña. Desafortunadamente, no tenía una varita y instintivamente sacó la suya y la examinó. La varita que la había acompañado durante su vida estudiantil y wicana estaba ahora completamente rota, y no pudo evitar sentirse un poco triste. Había oído que mucha gente entierra las varitas rotas bajo el árbol que le corresponde, devolviéndolas a la naturaleza. Se preguntó dónde se plantaban todos los acebos de Inglaterra. Justo cuando pensaba esto, de repente oyó pasos. Tap, tap. La persona que caminaba parecía arrastrar los pies, con aspecto bastante cansado. Loira miró instintivamente a su alrededor. No encontraba dónde esconderse, así que no tuvo más remedio que agacharse, con la varita agarrada con fuerza, para pasar desapercibida en el callejón. Unos pasos se acercaban. Loira bajó la cabeza, cerró los ojos y rezó para que no la vieran. Pero, por desgracia, la figura que arrastraba los pies se detuvo frente a Loira. Tú, empezó la voz, un sonido débil, como la última nota de un saxofón viejo. Gritó Loira sorprendida. Yo no te conozco. Instintivamente se ajustó la capucha, ocultando sus orejas puntiagudas. Yo tampoco te conozco, señorita. La persona que respondió hizo una breve pausa, como si jadeara nerviosamente, lo que hizo que Loira lo mirara. Era un hombre de mediana edad, bastante delgado y algo afable, quizás más joven que Lord Grindelwald, pero sin duda mucho mayor. Su rostro estaba pálido, como si acabara de experimentar algo horrible. Sin embargo, incluso los ojos de este hombre brillaban mientras observaba a Loira. Pero aún así, sé que no deberías estar aquí, dijo bajando la voz. Este no es lugar para ti. Loira se mordió el labio, sorprendida. No esperaba que la descubrieran así. Él era un mago. ¿Y del Ministerio de Magia? ¿Tenía que estar allí para arrestarla? No había hecho nada malo. No. La arrestaban aunque no había hecho nada malo la última vez. Yo no iré contigo. Dijo Loira con valentía, levantando su varita, ahora inutilizable.
Entonces tendrás que decírselo al Ministerio de Magia, dijo el frágil hombre con una sonrisa irónica. Y. ¿No dijeron los profesores de Hogwarts que no se apuntara con la varita a la gente casualmente? ¿Profesor, de Hogwarts? Loira se quedó atónita por un momento. No tenía ni idea de qué estaba hablando el hombre que tenía delante. Claro que sabía dónde estaba Hogwarts, pero no sabía qué tenía que ver con ella. ¿De qué casa de Hogwarts eres? Preguntó el hombre de nuevo. No debería ser Gryffindor ni Slytherin. Ah, ya veo. Se inclinó con cuidado y dijo. Deberías ser de Hufflepuff, ¿verdad? ¿Hufflepuff? Loira frunció los labios como si entendiera algo. ¿La persona que tenía delante creía que era estudiante de Hogwarts? No, parecía tan joven. De verdad quería decirle a la persona que tenía delante que no era estudiante de Hogwarts en absoluto, pero si lo pensaba bien, si lo refutaba, no tendría que decirle mucho. Y además existía la posibilidad de ser descubierta. Así que Loira frunció los labios y asintió levemente. Como era de esperar, el hombre de mediana edad sonrió levemente. Parece que mi suposición es bastante acertada. ¿Cómo te llamas entonces? Parecía haber pensado en algo, y su rostro pálido se sonrojó un poco. Déjame presentarme, soy Remus Lupin. También fui estudiante de Hogwarts. Se rascó la cara y dijo. Pero soy de Gryffindor. Bueno, Loira quiso decir que no sabía nada de ninguna universidad en Hogwarts. Incluso creía que Azkaban también era una universidad en Hogwarts. Biblioteca completa de Taiwan Novel Network, 55H5 elige cualquiera de estas. Ah, Lupin rió suavemente al ver la expresión algo tímida de Loira. Se supone que los estudiantes no deben salir del campus sin más. Y estás empapada, murmuró. Hasta tu varita está rota. ¿Pasó algo mientras lanzabas un hechizo? Lupin se rascó la cabeza y solo pudo especular. Después de todo, nadie esperaba encontrarse con un estudiante de Hogwarts en un lugar así. Por suerte, la luna llena ya había pasado la noche anterior. El bondadoso Lupin, aunque un poco cansado, decidió ayudar al joven mago. No importa, se encogió de hombros. Justo iba al callejón Diagon. ¡Qué buena suerte! Aunque Loira no quería interactuar con desconocidos, sería genial que el hombre que tenía delante estuviera dispuesto a llevarla al callejón Diagon. Después de todo, era un lugar de reunión para magos. Aunque las multitudes seguían dando miedo, era mucho más seguro que las zonas mugles. Te llevaré allí, y luego te pondré en contacto con los profesores de Hogwarts, murmuró. Parece que la jefa de Hufflepuff es la profesora Sprout otra vez, ¿verdad? Loira permaneció en silencio, un poco avergonzada, pero por suerte Lupin asintió. Ignoró el comportamiento un tanto extraño de Loira, aparentemente asumiendo que solo era una tímida estudiante de Hogwarts. Así que Lupin la guió por las calles del pequeño pueblo. Justo cuando Loira se preguntaba si la denunciaría al Ministerio de Magia, llegaron a un bar bastante destartalado. Este es el bar mágico, susurró Lupin, observando atentamente a los ocupantes antes de decir, síganme. Loira miró a su alrededor mientras él hablaba. Qué agradable era no ver a nadie más alrededor. Era raro que ella y Lupin compartieran el mismo pensamiento. Papá. Mientras Loira seguía a Lupin al bar, sintió de inmediato una mirada extraña desde detrás del mostrador, aunque no parecía dirigida a ella. Iba dirigida a Lupin, que estaba frente a ella. ¿Lupin? Frunció el ceño el anciano de la barra. No tengo bebidas para ti. No he venido a tomar algo, dijo Lupin con cautela, y luego se movió ligeramente para revelar a Loira, de pie detrás de él. Es una estudiante de Hogwarts que acabó aquí por un hechizo que salió mal. Hizo una pausa. Estoy aquí para llevarla al callejón Diagon. HMPH, resopló el anciano, haciendo que Loira se estremeciera. No creo que seas tan amable, murmuró. Quizás debería informar al ministerio. No, no hace falta. Al oír esto, Loira, no Lupin, fue la primera en objetar. Agitó las manos apresuradamente, reprimiendo el miedo, y le dijo al anciano de la barra. Confío en el señor Lupin. Pase lo que pase, no llames al ministerio, y si descubren algo y quieren llevarme a Azkaban. El anciano frunció el ceño ligeramente al oír sus palabras y negó con la cabeza. Parece que, tú también eres un poco raro. Lupin miró a Loira con sorpresa. Sus ojos oscuros parpadearon un instante antes de volver a apagarse. En ese caso, no me entrometo, dijo el anciano, señalando la chimenea. Esta chimenea conecta con el callejón Diagon. Además, miró a Lupin. Será mejor que traigas tus propios polvos Fru.
Lupin frunció los labios y sacó una pequeña caja de su abrigo desgastado. Observando sus acciones, el anciano volvió a negar con la cabeza y miró a Loira. Señorita, será mejor que tenga cuidado con él. Cuidado que no le haga daño. Loira frunció los labios y no dijo nada. No entendía bien por qué el anciano que tenía delante era tan hostil con Lupin, aunque a Loira no se le daban muy bien comunicarse con la gente, el señor Lupin parecía ser una buena persona, se lo mirara por donde se lo mirara. Lupin guardó silencio ante sus palabras. Simplemente sacó los polvos flu y se los entregó a Loira, diciendo: yo iré primero, y tú puedes seguirme. Después de eso, pareció no tener intención de quedarse más tiempo en el bar. Se agachó y dejó caer los polvos flu. Callejón Diagon. ¡Bum! Lupin desapareció en una llama verde. Entonces, bajo la mirada impotente del anciano, Loira también levantó sus polvos flu y susurró: Callejón Diagon. ¡Bum! Cuando Loira recuperó el sentido, ya había aparecido en una taberna bulliciosa, llena de magos bebiendo y charlando. La repentina sensación de opresión la hizo querer encogerse instintivamente en la chimenea. Por suerte, Lupin apareció a tiempo. Tiró suavemente de la ropa de Loira y dijo: sígueme. Dicho esto, subió corriendo las escaleras. Loira, pálida, tiró de su ropa y lo siguió. Pronto, ambos escaparon del caos de la taberna. Este lugar es simplemente demasiado peligroso. Loira así lo creía. Prefería enfrentarse a Dumbledore directamente que lidiar con el clamor de la multitud. Después de todo, Dumbledore era solo una persona. Descansa aquí un rato, dijo Lupin en voz baja, abriendo una puerta. Hablaré con el dueño de la taberna, y contactaré con los profesores de Hogwarts. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Loira sola en su habitación. Cuando Lupin se fue, Loira respiró aliviada. Ahora por fin estaba sola, sintió un alivio que nunca antes había sentido, entonces solo tenía que esperar a que los profesores de Hogwarts vinieran y la llevaran de vuelta al colegio, como le había ordenado el señor Lupin. Espera. De repente, Loira se dio cuenta de algo. No era una verdadera estudiante de Hogwarts. Si los profesores aparecían, ¿no quedaría expuesta? No, tenía que correr. Loira abrió la puerta rápidamente e intentó irse, pero justo cuando se movía, oyó un ruido que venía de abajo. Basta, ya basta. Una voz retumbó, magnética y apasionada. Jamás cederé ante lo que llamas oscuridad. ¿Qué era esto? Sorprendida, Loira se estremeció. Entonces usé aparición para liberarme de su control. Continuó el dueño de la voz. Fue como si hubiera escapado instantáneamente de la oscuridad. Dicho esto, como si la historia hubiera terminado, se rió y dijo: salvo lo anterior, el resto de la historia está en la edición remasterizada de mi nuevo libro, Mi paseo con las brujas. Además, tendré una firma de libros en Flourish y Blots esta tarde. Al terminar de hablar, la taberna estalló en aplausos y vítores. Al observar la bulliciosa escena, Loira frunció los labios y se dejó caer al suelo. No había forma de escapar de una multitud tan abarrotada, incluso el simple hecho de oír el bullicio la hacía temblar de miedo. He vuelto. Lupin empujó la puerta y entró, con la ropa desaliñada, como si hubiera librado una batalla. Menuda batalla. Murmuró, negando con la cabeza. Luego guardó silencio. Se sentó en su silla, respirando con dificultad, aparentemente exhausto. Aún así, sus ojos oscuros seguían mirando a Loira con dulzura. ¿Quién está abajo? Preguntó Loira en voz baja, incapaz de soportar la mirada ni la atmósfera incómoda. Gerald Lockhart, dijo Lupin lentamente. El autor superventas. Dijo Loira, agachando la cabeza con torpeza. Nunca había oído hablar de ese autor superventas. ¿No eres fan suya? Preguntó Lupin tras reflexionar un momento. Yo, no lo conozco muy bien. Loira solo pudo responder tras reflexionar un momento. Ya veo. Lupin sonrió con dulzura. He oído que podría ser profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts el próximo semestre. Después de todo, eso pasó hace unos días, dijo, bajando la voz. Comparado con Quirrell, debería ser un profesor de defensa contra las artes oscuras más competente. ¿Quién era Quirrell? ¿Y qué fue ese incidente? Loira, desconcertada por Hogwarts, solo pudo ofrecer una débil sonrisa y una mirada evasiva. Por suerte, Lupin parecía acostumbrado a su timidez, así que asintió suavemente y continuó. Por cierto, ya he contactado con Hogwarts. Parece que la universidad se lo está tomando muy en serio, dijo, rascándose la cara con sorpresa.
El director Dumbledore dijo que vendría personalmente. Dumbledore. Loira se sintió mareada y casi se desmaya en la cama. Dumbledore está aquí. ¿Por qué? Su rostro palideció al mirar a Lupin, sus ojos azules llenos de sorpresa. ¿Tú, ya lo sabías? Y Dumbledore sigue ahí, ¿no significa eso que Lord Grindelwald? Sus labios temblaron al intentar preguntar algo, pero las palabras vacilaron un buen rato. Ahora, enfrentarse a Dumbledore sin siquiera una varita, ¿no es un poco injusto? Olvídate de decir que es una oportunidad única en la vida, al menos date una oportunidad justa. En lugar de estar cautiva como ahora, esperando a que Dumbledore venga y te ejecute. No tengas miedo, dijo Lupin con dulzura, mirando a Loira, cuyo rostro palideció de repente. El director Dumbledore es un hombre amable. No se enfadará demasiado, hizo una pausa. Después de todo, nadie quiere que pase algo así. Esta cosa, Loira respiró hondo. ¿Quién traicionó a Lord Grindelwald? Incluso le dijo que esperara su oportunidad, su mente estaba hecha un lío, y ni siquiera se dio cuenta de que ella y Lupin hablaban de cosas diferentes. Lupin simplemente pensó que el estudiante frente a él temía que Dumbledore lo culpara por un error en el hechizo. Mirando a Loira con sudor frío en la cara, Lupin inconscientemente comenzó a preguntarse si las reglas de Hogwarts se habían vuelto tan estrictas. Incluso una chica que parecía estar en segundo o tercer año estaba tan asustada. Después de pensarlo, decidió consolar a la estudiante de Hufflepuff. No te preocupes, hablaré bien de ti. El director Dumbledore y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. ... Sus palabras hicieron que Loira se estremeciera. Así que había decidido someterse a juicio en el Wizengamot. ¿No puedo ir a Azkaban? Susurró Loira después de temblar un buen rato. ¿Azkaban? Lupin se quedó atónito un momento antes de echarse a reír. Ja, ¿no eres un mago oscuro? ¿Cómo pudieron enviarte a Azkaban? Según las reglas del colegio Hogwarts, solo deberían restarme unos puntos. Se encogió de hombros. Perdí muchos puntos cuando estaba en Gryffindor. No es glorioso, pero definitivamente no es suficiente para enviarme a Azkaban. Es solo un hechizo que salió mal. ¿Un hechizo que salió mal? Loira respiró aliviada de repente, como si hubiera agarrado un rayo de esperanza. Sí. No tenían ni idea del plan de Lord Grindelwald, y nunca me habían visto. Después de todo, he estado en Nurmengar desde que me uní al ejército de Lord Grindelwald. No es glorioso, pero ahora es muy útil. Así es, acabo de tener un hechizo que salió mal, espera, no soy estudiante de Hogwarts. Justo cuando Loira no tenía ni idea de qué hacer, llamaron a la puerta. Toc, toc, toc. Remus. Dijo una voz anciana pero enérgica desde el otro lado de la puerta. El director Dumbledore está aquí. Lupin sonrió suavemente y se levantó. Pase, director Dumbledore. Al terminar de hablar, la puerta se abrió de golpe. Loira vio a un hombre alto y mayor, de pelo canoso y barba hasta la cintura. Llevaba gafas y una túnica azul, con aspecto enérgico e inteligente. Pero, ¿cómo recordaba Loira de Dumbledore de joven? ¿Quién era ese anciano que tenía delante? ¿El padre de Dumbledore? Frunció los labios con vacilación, sus ojos azules se encontraron con los de Dumbledore por un instante, y entonces sintió que se avecinaba un hechizo. Legeremancia, Dumbledore intentaba sutilmente penetrar la mente de Loira, pero afortunadamente, como estudiante en Durmstrang, ya dominaba la oclumancia. Señorita Hamilton, lo siento. Dumbledore pareció darse cuenta y sonrió suavemente antes de disculparse. Director Dumbledore. Lupin observó la escena con expresión perpleja, como si no tuviera ni idea de lo que estaba sucediendo. Remus, ¿podrías esperar fuera de la puerta, por favor? Dijo Dumbledore al entrar en la habitación. Tengo algo que me gustaría discutir con la señorita Hamilton en privado. Entiendo, Lupin asintió levemente, pero antes de salir de la habitación, murmuró. Después de todo, solo es una estudiante. No la culpe demasiado, director Dumbledore. Por supuesto que sí, Remus. Dumbledore sonrió y asintió, pero Lupin parecía ignorar el significado de esa sonrisa. Clic. Al cerrarse la puerta, la sonrisa de Dumbledore se desvaneció lentamente. Se acercó a Loira y la observó pensativo. En efecto. Miró las orejas puntiagudas de Loira y asintió. Señorita Loira Hamilton. Dijo en voz baja. Te llamas así, ¿verdad? Loira frunció los labios y se encogió.
Juró que si Dumbledore revelaba su identidad, se abalanzaría sobre él de inmediato y le arrancaría las orejas de un mordisco. La premisa era que él era el Dumbledore que Loira conocía, y si se llamaban igual, o si era el padre de Dumbledore o algo así. Loira no creía que el enemigo del señor Grindelwald fuera ese anciano, aunque se parecían un poco. Interesante, dijo Dumbledore tras unos segundos de silencio. 50 años, y nada ha cambiado. 50 años. Loira se quedó atónita, con los ojos como platos. Es finales de junio de 1992, Dumbledore hizo una pausa y luego dijo. Han pasado 50 años desde que desapareciste. ¿50 años? Eso no significa que desapareció en 1942. Pero ella lo recordaba con claridad, era 1945, un momento. No era momento de darle vueltas a esas cosas. ¿Cómo pudo haber acabado en coma durante 50 años? ¿Significa eso que han pasado 50 años desde su conversación con Lord Grindelwald? La misión de Lord Grindelwald, 50 años después, ¿sigue vivo Lord Grindelwald? Y Grindelwald, Loira instintivamente abrió la boca para preguntar por el paradero de Grindelwald, pero enseguida se dio cuenta de a quién se enfrentaba. Grindelwald ha sido derrotado y encarcelado, dijo Dumbledore con dulzura, y el oscuro reinado que estableció en Europa ya no existe. A sus ojos, Loira parecía simplemente una persona que vivía en las sombras del pasado. ¿Entonces Lord Grindelwald había perdido? Loira se mordió el labio, obligándose a no gritar de dolor, pero las lágrimas seguían rodando por sus mejillas. En realidad, había traicionado la confianza de Lord Grindelwald durante 50 años, y griega. Él claramente confiaba en ella, esperando a que completara su misión. Dumbledore pareció decir algo más, pero Loira ya no lo oía. Estaba completamente perdida en los últimos 50 años. Después de todo, para ella, eran más que solo 50 años. También fueron 50 años traicionando la confianza de alguien, para alguien en quien casi nunca se había confiado, fue demasiado. Finalmente, Dumbledore pareció marcharse, y Lupin pareció entrar y decir algo, pero Loira no oyó ni una palabra. No fue hasta que apareció el siguiente rayo de sol que recobró el sentido. No, no puedo rendirme. Así es, no debo rendirme. Aunque hayan pasado 50 años desde que Lord Grindelwald sigue vivo, no debo rendirme tan fácilmente. Este libro se publicó originalmente en línea por 5E5H5. Loira respiró hondo y se palmeó la cara. Sus ojos azules se fueron reafirmando gradualmente. No podía olvidar la misión y confiar en Lord Grindelwald. Aunque Lord Grindelwald había perdido, ella seguía viva. Pasar a lo que pasara, completaría la misión de Lord Grindelwald. Loira sintió que su espíritu de lucha se renovaba. La próxima vez que se encontraran, tendería una emboscada de Dumbledore y lo derribaría. ¡Bang! Justo cuando Loira apretaba los puños, llamaron a la puerta. Entonces, una figura alta la empujó y entró. Dumbledore. Loira retrocedió unos pasos instintivamente y se llevó las manos a la espalda. No sería ahora. Al menos deberías tener una varita, ¿no? ¿Te ves bien? Sonrió Dumbledore, entrando en la habitación y dejando una bolsita sobre la mesa con indiferencia. Aquí tienes algo de comer, dijo Dumbledore con indiferencia. Parece que no comiste en todo el día de ayer. Gruñido, el estómago de Loira rugió al oír a Dumbledore, lo que la hizo sonrojar y bajar la cabeza. Así es, parecía que no había comido en casi 2 días. No, esto es comida enemiga. No la aceptaré como regalo. Con ese pensamiento, Loira apretó los puños a la espalda y dijo. Lord Grindelwald, ¿dónde está? Quiero verlo. ¿Grindelwald? Preguntó Dumbledore, haciendo una pausa. ¿Quieres verlo? MMM. Loira frunció los labios y ofreció la explicación que tenía preparada. Le tengo rencor, ¿puedo verme con él? Definitivamente no quería hablar del resurgimiento del partido Wiccan y de la misión. Odio. Dumbledore enarcó una ceja y negó con la cabeza. Lo siento, señorita Hamilton, Grindelwald es un delincuente designado por el Consejo del Wizengamot. Salvo en circunstancias especiales, cualquiera que se reúna con él necesita permiso, dijo Dumbledore, bajando la voz. Quizás haya habido mucho odio entre ustedes. Pero créeme. Demasiado odio a veces puede abrumarte, ¿verdad? No, Loira frunció los labios, queriendo replicar, pero no sabía cómo empezar. En realidad no le tengo ningún odio. Solo quería una excusa para conocer a Lord Grindelwald, no des la impresión de que mi encuentro le afectará. Yo, tengo razones por las que debo conocerlo, murmuró Loira tras una larga pausa. Ni siquiera era una excusa.
Pero su expresión seria hizo que Dumbledore reflexionara un buen rato. Señorita Hamilton, ¿qué le ha pasado en estos 50 años? Preguntó Dumbledore, cambiando repentinamente de tema. Loira frunció los labios y relató lo sucedido, aunque solo mencionó su coma. ¿De verdad? Dumbledore frunció el ceño, reflexionando unos segundos. Según Grindelwald. Fueron los Wiccanos quienes la atacaron, dijo Dumbledore, mirando a la atónita Loira. Parece que lo sabe. Claro que no lo sabía, ¿y cómo es que coincide con la excusa que acabo de inventar? ¿Está Lord Grindelwald intentando protegerme? Loira frunció los labios para reprimir la emoción. Me encontré con los Wiccanos antes de caer en coma. Entonces parece que, los Wiccanos sí la atacaron. Dumbledore hizo una pausa. Pero por alguna razón, el hechizo que usaron no la mató, sino que la dejó en coma durante 50 años. Debería, ¿verdad? Loira murmuró con incertidumbre. Dumbledore reflexionó unos segundos y asintió suavemente. Señorita Hamilton, ¿ha pensado en qué hará ahora? De repente, hizo una pregunta extraña. Claro que sí. Primero, me reuniré con Lord Grindelwald, luego me ganaré su confianza. Luego, la derrotaré y reviviré el partido Wiccano, por el bien común. Al ver la extraña expresión de Loira, Dumbledore tosió suavemente y dijo. Quiero decir, por su propia vida. Aunque hayan pasado 50 años, señorita Hamilton, sin duda su edad biológica sigue siendo de 16. Oye. Incluso hace 50 años, en 1942, yo ya tenía 18. Loira no pudo evitar susurrar. Bueno, en realidad tengo 18, entonces, Dumbledore miró a Loira y parpadeó. Entonces la señorita Hamilton parece bastante joven y prometedora. ... Loira, por supuesto, entendió lo que Dumbledore quería decir. Bajó la cabeza con cierta torpeza. El impulso que acababa de despertar de su espíritu de lucha desapareció por un instante. Quería decir que parecía joven, ¿verdad? No puedo evitarlo, como lo mismo que todos, pero soy la única que no crece. ¿Acaso no tengo sangre mestiza de Bella también? Loira apretó los dientes, incapaz de discutir, y finalmente bajó la cabeza y dijo: Al ver la expresión abatida de Loira, Dumbledore dijo lentamente: Volvamos al tema, señorita Hamilton. ¿Cuáles son sus planes para el futuro? Los magos siempre necesitan sobrevivir. Que yo sepa, usted no tenía trabajo antes de desaparecer, ¿verdad? De hecho, sí lo tenía, como miembro del partido Wiccano. Claro que Loira no se atrevió a decirlo, así que solo pudo pellizcarse la manga y decir: No. Entonces, Dumbledore la miró significativamente: tengo un trabajo para usted. ¿Trabajo? Loira frunció los labios, queriendo negarse. Después de todo, no necesitaba un trabajo. Tenía la misión de revivir el partido Wiccano. Pero al encontrarse con la mirada tranquila de Dumbledore, sintió un poco de vergüenza de negarse. Nunca se le había dado bien decir que no, por eso estaba encarcelada y se unió al partido Wiccano. Bueno, un trabajo en Hogwarts, dijo Dumbledore, sacando un contrato del bolsillo. Si la señorita Hamilton está dispuesta, espero que pueda aceptar el puesto de profesora de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts el próximo semestre. ¿Enseñar, profesora? Loira agitó las manos rápidamente. No, en absoluto. No creía tener las habilidades para enseñar defensa contra las artes oscuras. Había sido una alumna problemática en Durmstrang, y muchos profesores la detestaban, por no mencionar que no había un curso de defensa contra las artes oscuras en Durmstrang. Si había algo relacionado con defensa contra las artes oscuras, tendría que ser artes oscuras, ¿no? Señorita Hamilton, no se subestime. Dumbledore sonrió levemente. Como una de las estudiantes más talentosas de Durmstrang en los últimos siglos. Es totalmente capaz de ocupar cualquier puesto en Hogwarts. Dumbledore bajó la voz. Y por lo que tengo entendido. Señorita Hamilton, parece que puede realizar hechizos silenciosos, ¿verdad? Loira nunca imaginó que Dumbledore supiera tanto de ella. ¿Podría realmente conocer mi verdadera identidad? Justo cuando Loira pensaba en esto, Dumbledore empezó a explicar. Señorita Hamilton, también consideré encontrarla y luchar contra Grindelwald con usted. Pero, por desgracia, no he sabido nada de usted desde 1942. Al decir eso, una leve disculpa se dibujó en su rostro. Parece que conoció a Grindelwald y a otros en aquella época. Loira asintió débilmente.
Sí que conoció a Grindelwald, pero, por cierto, también se unió al partido Wicca. Así que está perfectamente cualificada para ocupar el puesto de profesora de defensa contra las artes oscuras, dijo Dumbledore con una sonrisa. Después de todo, es bastante hábil con los hechizos, ¿verdad? Pero, Loira aún estaba a punto de negarse. ¿Cómo podía alguien como ella, con dificultades para comunicarse, estar cualificada para semejante puesto? Un profesor, claro, tendría que interactuar con los estudiantes, ¿no? Señorita Hamilton, mencionó antes que quería conocer a Grindelwald, ¿verdad? Dumbledore sacó el tema de repente. Habló despacio, con cuidado en cada palabra. Sí, está dispuesta a aceptar la cátedra de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Al final del próximo semestre la acompañaré a conocer a Grindelwald. ¿Cómo? Una reunión con Lord Grindelwald. Loira frunció los labios ante la oferta de Dumbledore. Parecía una oferta irresistible, pero ser profesor parecía ganarse la confianza de Dumbledore. Al fin y al cabo, ¿no era él el director de Hogwarts? Si pudiera ganarme su confianza tras convertirme en profesor, pero ser profesor, no, Loira. Acabas de decir que estabas decidida a completar la misión de Lord Grindelwald. ¿Cómo pudiste rendirte solo por algo así? Es solo una conversación entre estudiantes, ¿no? Son solo unos críos. Olvidó por completo que acababa de llegar a la edad adulta. De acuerdo, Loira frunció el ceño, dudando finalmente al aceptar las condiciones de Dumbledore. Dumbledore asintió levemente. Bueno, señorita Hamilton, me alegra oír eso. Sacó un caramelo de su bolsillo y se lo puso a Loira. Para darle la bienvenida, dijo con una sonrisa. Judías viví multisabor, y se comió una. Judías viví multisabor. Loira nunca las había probado, parecía algún tipo de bocadillo. Instintivamente, peló una y se la llevó a la boca. ¿A qué sabe? Preguntó Dumbledore con curiosidad. ¿A fresa? Loira pensó por un momento y dijo. Ya veo. Dumbledore sonrió y negó con la cabeza. El mío parece saber a mocos. ... Loira quiso tirar las otras grajeas de todos los sabores que tenía en la mano inmediatamente. Incluso al amanecer, el callejón Diagon ya bullía de actividad. Un flujo constante de magos y brujas vagaba por las estrechas calles, buscando sus ansiados bienes. Loira estaba naturalmente entre ellos, ¿o debería estarlo? Encapuchada, siguió a Lupin, sin atreverse a levantar la vista. Solo su varita, enganchada al dobladillo de la camisa de Lupin, evitó que la multitud la arrastrara, pero era todo lo que podía hacer. Lupin, caminando delante, también se sentía un poco extraño. No era profesor de Hogwarts, pero llevaba a la señorita Hamilton de compras. Este libro se publicó por primera vez en Taiwan Novel Network, que presenta una amplia selección de novelas taiwanesas. El texto cambia de tema abruptamente. Realmente no le gustaban los lugares llenos de gente. Siempre lo hacían sentir un poco incómodo, pero seguía estando mucho menos cómodo que Loira. A medida que la multitud crecía, la única respuesta de Loira a las palabras de Lupin fue tirar del dobladillo de su ropa. ¿Por qué se siente como un padre con un hijo? Pensó Lupin de repente, y al instante siguiente se abofeteó. No podía ser tan grosero, y técnicamente, esta señorita Hamilton era mayor que él. Había oído lo que Dumbledore había dicho sobre Loira, y había que decirlo, la señorita Hamilton era bastante desafortunada. Se habían perdido 50 años sin motivo alguno. Durante ese tiempo, quién sabe cuántos de sus amigos y familiares habían fallecido. Pensando en esto, Lupin miró a Loira con una pizca de lástima. Loira probablemente se avergonzaría si supiera lo que Lupin estaba pensando, porque no tenía muchos amigos, al menos eso creía, y familia. Toda su familia había fallecido antes de que ella llegara al colegio. Por supuesto, Loira seguía triste por perder 50 años. Después de todo, con la misión de Lord Grindelwald y todo eso, aquí estamos, susurró Lupin, mirando a Loira. Tienda de túnicas de Madame Malkin. Loira miró inconscientemente el nombre de la tienda. Pensé que querrías cambiarte de ropa primero, dijo Lupin con suavidad. Después de todo, llevas 50 años usando la misma ropa. Era cierto. Loira bajó la vista hacia sus túnicas. No estaban de moda 50 años atrás, pero ahora parecían de mendigos. ¿Olía algo? Aunque se había duchado, Loira, que no se había cambiado de ropa, se sonrojó inconscientemente y bajó la cabeza. Lupin, sin saber qué hacer, se rascó la cabeza confundido. Pase. Una voz cálida fue lo primero que oyó Loira al entrar en la tienda. Ah, un joven mago.
Madame Malkin, la encargada, miró a Loira con interés. ¿Comprando ropa ahora? ¿Será que llevas túnicas? Oh, espera, esas no parecen túnicas de Hogwarts. Madame Malkin, no es estudiante de Hogwarts, explicó Lupin. De hecho, es profesora de Hogwarts. Profesora de Hogwarts. Madame Malkin hizo una pausa y luego bajó la voz. Podría ser sobre las artes oscuras, MMM. Lupin asintió levemente y miró a Loira, sin saber si conocía esa extraña leyenda. Loira, al notar su rareza, levantó la vista hacia Lupin. ¿Qué le pasaba a la profesora de defensa contra las artes oscuras? ¿Podría ser sobre las artes oscuras? Aunque Loira no había ido a otros colegios, sabía que Durmstrang era uno de los pocos que enseñaban directamente las artes oscuras. ¿Podría tener prejuicios contra las artes oscuras? Loira retrocedió instintivamente. Ya veo, Madame Malkin pareció darse cuenta de algo. Sonrió suavemente y dijo. Pero es la primera vez que veo a una profesora tan pequeña. La señorita Hamilton es así de nacimiento, dijo Lupin, también sonriendo. No le contó directamente a Madame Malkin sobre la situación de Loira. En ese caso, ¿por qué no probar un nuevo estilo? Madame Malkin pensó un momento y dijo. La señorita Hamilton es más baja que la profesora promedio, así que no necesita esa ropa tan recargada. Quizás podríamos aprender de los estudiantes. No, no hace falta. Loira negó con la cabeza rápidamente. Una túnica normal, servirá, una túnica negra, murmuró. No quería vestirse demasiado llamativamente para no atraer problemas innecesarios, no solo para ella, sino también para la misión de Lord Grindelwald. Exacto. Para la misión de Lord Grindelwald. ¿De verdad? Madame Malkin pareció un poco decepcionada. La señorita Hamilton es una percha natural, dijo, agitando su varita y cogiendo una prenda del perchero. Tengo bastantes túnicas negras, pero ninguna tan pequeña, dijo, señalando las que tenía delante. ¿Cuál de estas le queda bien, señorita Hamilton? Esta, Loira señaló algo sin siquiera mirar. ¿Esta? Madame Malkin arqueó una ceja y dijo. No hay problema, tendré dos hechas para esta tarde. Con un movimiento de varita, unas tijeras y una regla volaron directamente hacia Loira, haciéndola retroceder instintivamente. No te preocupes, solo son para medir la ropa, susurró Lupin con dulzura. Lo sé. Loira se dio cuenta de lo que pasaba en cuanto retrocedió. Simplemente se sobresaltó por la repentina aparición de las tijeras. 2 piezas serían unos 15 galeones, dijo Madame Malkin con indiferencia. Lupin asintió y, con indiferencia, le entregó los galeones a Madame Malkin. Muchas gracias. Lupin hizo una ligera reverencia a Loira, quien volvió a guardar silencio. Señor Lupin, ¿qué ocurre? Llamaron de repente a Lupin, que se quedó atónito un momento, y luego se giró para mirar a Loira. Ese dinero, yo, te lo devolveré, Loira frunció los labios y susurró. Ah, no hace falta. Lupin se encogió de hombros. El director Dumbledore me dio esto. Dumbledore es un hombre tan bueno, Loira, inconscientemente, se sintió un poco agradecida. Espera, ¿intentas sobornarme con dinero? Estoy del lado de Lord Grindelwald, no me dejaré sobornar por tan poco dinero. Pensándolo bien, Loira frunció los labios. Entonces se lo devolveré al director Dumbledore, no es necesario, dijo Lupin rascándose la cara. El director Dumbledore dijo que el dinero era un adelanto de su salario. De verdad pensé que eras demasiado amable, Dumbledore. Entonces vamos a cambiar la varita, dijo Lupin lentamente, al ver el silencio de Loira. Después de todo, sostener una varita rota siempre inquieta a los magos. Sí, es cierto. Loira también sintió que si tuviera una varita, se sentiría mucho más tranquila, al menos no tendría que sostener un palo. Ah, comprando una varita a esta hora. Quizás esté rota. Una voz ronca llegó a los oídos de Loira mientras empujaba la puerta. Ótil de madera de ciprés, núcleo de pelo de unicornio, 25 centímetros de largo, Ollivander, el dueño de la tienda de varitas, parecía nostálgico al ver a Lupin, o la varita de Lupin. Entonces, señor Lupin, dijo, reconociendo claramente al visitante por su varita. ¿Por qué está aquí a esta hora? Para comprar una varita nueva para la señorita Loira Hamilton, dijo Lupin con suavidad, y luego se giró ligeramente para revelar a Loira, que se escondía detrás de él. Ah, señorita Hamilton, murmuró Ollivander, examinando la varita de Loira. No es usted estudiante de Hogwarts, ¿verdad? Concluyó de inmediato. Luego, ante la mirada algo sorprendida de Loira, dijo.
Todos los estudiantes de Hogwarts me compran su varita, no conozco la suya en absoluto. Oh, espera, eres estudiante de Durmstrang, ¿verdad? Las palabras de Ollivander hicieron que Lupin mirara a Loira inconscientemente. Loira se encogió con un grito de sorpresa. Jeje, dijo Ollivander, aparentemente complacido con la sorpresa. Asintió y explicó. Los estudiantes de Durmstrang suelen comprar sus varitas a Gregorovitch. Cada una de sus piezas es única, dijo con una sonrisa. Una obra de arte verdaderamente admirable, murmuró, luego agitó su varita con indiferencia y sacó una del montón. ¿Qué te parece esta? Vástago Hollywood, núcleo de pelo de unicornio, estaba diciendo esto cuando de repente frunció el ceño. Oh, espera un momento. La señorita Hamilton tiene sangre de Bella, ¿verdad? Le pareció ver las orejas puntiagudas y el largo cabello plateado de Loira bajo la capucha debido a los movimientos de esta. HMM, el leve sonido, como el de un mosquito, que hizo Loira al tirar del ala de su sombrero hizo que Ollivander sintiera. En ese caso, quizá tu varita tenga que esperar un tiempo. ¿Por qué? Preguntó Lupin con algo de curiosidad. Porque a los magos con sangre de Bella les resulta más fácil usar varitas con cabello de Bella como núcleo. Ollivander explicó con una sonrisa. Y yo no tengo ese núcleo aquí, así que necesito algo de tiempo para comprarlo y fabricarlo. Entonces, ¿cuánto tardará? Pensó Lupin y preguntó. Dentro de una semana. Ollivander dijo, moviendo su varita para sacar una pluma y un papel. Escribe tu dirección. Asintió levemente hacia Loira. Te avisaré cuando la varita esté terminada. Loira frunció los labios, escogió con cuidado, tomó la pluma y escribió la ubicación de la taberna en el papel. Y, por favor, deja esta varita rota. Ollivander continuó. Necesito consultar tu varita anterior para que la nueva te sea más práctica. Espera, preguntó Loira en voz baja, como si hubiera pensado en algo. Esta varita, se puede reparar, ¿verdad? Bueno, probablemente no. Ollivander tomó la varita y la miró. El núcleo y la varita están básicamente dañados. Repararla es incluso peor que hacer una nueva. Frunció el ceño. ¿Cómo pusiste tu varita en este estado? Es solo que usar hechizos ordinarios parece. De repente, hizo una pausa y negó con la cabeza. Lo siento, dije demasiado. No, está bien. Loira frunció los labios y se retiró con cuidado detrás de Lupin. Este señor Ollivander es realmente perspicaz, al menos cuando se trata de varitas, clic. Dimling. Justo cuando Lupin y Loira estaban a punto de irse, la tienda de varitas de Ollivander se abrió de nuevo. Esta vez, entró un hombre de mediana edad, seguido de una chica de cabello largo y rubio oscuro y ojos plateados. Parecía un poco aturdida, pero sus ojos brillaban sorprendentemente. Señor Lupin. El hombre de mediana edad se quedó atónito al ver a Lupin, y luego su mirada se tornó de asombro al ver a Loira a su lado. ¿Tiene un hijo? Preguntó instintivamente. No, señor Lovegor, ella es la señorita Loira Hamilton. Lupin negó rápidamente con la cabeza. Mi amiga. Amiga. No solo el señor Lovegor, sino también la propia Loira estaban atónitos. ¿De verdad soy amiga del señor Lupin? Loira se sintió un poco feliz inconscientemente. Parecía ser su primer amigo. Este es el señor Xenopilius Lovegor, le dijo Lupin a Loira, asintiendo levemente. Es el editor jefe de El Quisquilloso. Luego, como si hubiera pensado en algo, bajó la voz y dijo. Es una persona, única. ¿Una persona única? Loira realmente quería decir que, comparada con el señor Lovegor, la chica que lo seguía parecía más única. Había corrido al lado de Ollivander sin saber cuándo, mirando la varita de Loira. Luna. El señor Lovegor también notó el comportamiento de Luna. Frunció los labios y susurró. Ven a saludar al señor Lupin y. La señorita Hamilton, recordó Lupin en el momento oportuno. Sí, saluda a la señorita Hamilton. ¿Es tu mayor? Ah. Loira estaba a punto de explicar algo, pero Luna negó levemente con la cabeza. La señorita Hamilton no es mi mayor. Todos en la tienda estaban atónitos. No lleva uniforme de Hogwarts, y. Luna hizo una pausa, con sus ojos plateados brillando. No huele a Hogwarts. A Hogwarts. Lupin frunció la nariz inconscientemente. El señor Lovegor, de pie frente a él, ya le tiraba de la manga y lo olía. ¿Huele a Hogwarts? Sí que parece, murmuró, mirando a Loira. Señorita Hamilton, lo huelo, uff. Loira se escondió rápidamente detrás de Lupin.
Señor Lupin, este señor Lovegod es más que peculiar. Es una persona muy extraña. Ah, señor Lovegod, ¿ha venido a comprar una varita? Gracias a Ollivander, interrumpió el extraño comportamiento de Lovegod. Ah, es cierto. Lovegod se giró para mirar a Ollivander. Cómprale una varita a Luna. ¿La señorita Lovegod ya tiene 11 años? Preguntó Lupin con curiosidad. Sí, asintió el señor Lovegod. 11 años cuando debería tenerlos. Loira frunció los labios, a veces no entendía bien de qué hablaba este caballero, pero un momento, si tenía 11 años, asistiría a Hogwarts a finales de este año, ¿no significaba eso que sería su alumna? Loira, inconscientemente, se sentía aún más avergonzada, ser vista así por estudiantes como profesora, ¿no sería demasiado vergonzoso? Loira respiró aliviada, mirando con atención a su alrededor en Ollivanders. No se preocupe, señorita Hamilton, dijo Lupin, de pie junto a ella, riendo suavemente. El señor Lovegod no vendrá a por nosotros. No, no el señor Lovegod, murmuró Loira en voz baja. La perspicaz señorita Lovegod la asustaba aún más, si recordaba su aspecto, sería problemático al empezar las clases, uff. La idea de tener que enseñar a docenas de jóvenes magos le daba vueltas a la cabeza. Este libro se publica en línea por primera vez por 5E5H5. Incluso si fuera por la misión de Lord Grindelwald, un sacrificio así, vamos a Flourish y Blots ahora, dijo Lupin mientras caminaban, ajeno a los pensamientos de Loira. Quizás los libros de texto de Durmstrang sean un poco diferentes a los de Hogwarts. Loira lo pensó y se dio cuenta de que, aparte de Durmstrang, ninguna otra academia incluiría libros como Introducción a las Artes Oscuras y Usando las Artes Oscuras contra tus enemigos como libros de texto. Pronto llegaron a Flourish y Blots, pero la escena que tenían ante sí, hizo que Loira retrocediera instintivamente. Abran paso. Abran paso. Yo llegué primero. Señor Lockhart. Señor Lockhart. El lugar estaba abarrotado de gente, un gran número de magos reunidos, todos mirando al joven que estaba en la entrada de la librería, gritando con entusiasmo. ¿Él, era Lockhart? Loira frunció los labios mientras miraba al apuesto joven de espléndida cabellera rubia. ¿Era su futuro colega tan popular? Parecía un autor de renombre, pensó Loira, mirando a Lupin. Solo para encontrar la expresión impasible de Lupin. Efectivamente, el señor Lupin no era fan, esto es un poco lío, murmuró Lupin. No esperaba que el señor Lockhart estuviera firmando su nuevo libro aquí. Entonces, ¿por qué no vamos a otro lugar, a otro lugar? Susurró Loira. Naturalmente, no quería estar entre la multitud de magos. Esa gente emocionada probablemente la apretaría como un pergamino. Asintió Lupin. Vamos primero. Antes de que pudiera terminar sus palabras, se oyó un alboroto a sus espaldas. Es el señor Lockhart. El señor Lockhart está aquí. Un gran grupo de magos recién llegados se acercó emocionado, asumiendo inconscientemente que Lupin y Loira también eran fans de Lockhart. Antes de que pudieran reaccionar, los rodearon. Señor Lupin. Loira estaba a punto de agarrar la manga de Lupin cuando varios fans emocionados los separaron. Hamilton. La voz de Lupin quedó ahogada por la creciente marea de magos. Como el autor más destacado del mundo mágico en los últimos años, Lockhart contaba con una enorme base de fans. Estos entusiastas fans abarrotaban el callejón Diagon, especialmente Flourish y Blots. Loira intentó apartarse instintivamente de la multitud, pero la densa multitud que la rodeaba la hizo palidecer y la hizo dudar. Muévanse. Gente de enfrente. Oyó Loira gritar al mago que estaba detrás de ella. Quiero una foto con el señor Lockhart. Yo no, intentó explicar Loira, temblando, pero el clamor ahogó sus palabras en cuanto salieron de su boca. Todos, cálmense. La voz de Lockhart llamó la atención entre el clamor. Aún quedan muchos libros firmados. Los primeros 30 fans tendrán uno. ¿Qué? ¿Solo 30? Oyó Loira murmurar con ansiedad a los magos que la rodeaban, y el limitado número de libros firmados los emocionó aún más. De repente, los magos que la rodeaban corrieron frenéticamente hacia Lockhart. Loira sentía que la apretaban por todas partes. Brazos, piernas, espalda, incluso las orejas le apretaban la cabeza. Se sentía como un trozo de jamón en un sándwich, completamente envuelta. Y la multitud la atraía hacia sí. Yo no quiero, Loira forcejeaba desesperadamente, pero a medida que más y más gente se apiñaba, su rostro palidecía. Su pequeña estatura no era rival para los magos adultos.
Estaba atrapada bajo varios magos, sin espacio ni para levantar las manos. Me estaba ahogando. A Loira incluso le costaba respirar. Intentó desesperadamente escapar entre la multitud, pero fue en vano. Justo cuando sentía que se desmayaba, el entorno se despejó de repente. Loira jadeó en busca de aire fresco. Su túnica, ya hecha jirones, se había rasgado, dejando al descubierto su camisa y sus orejas puntiagudas. Pero ahora no le importaba su apariencia. Solo quería respirar aire fresco y alejarse a esos magos locos. Caminó un buen rato, agarrándose a la pared, hasta que los magos que la rodeaban desaparecieron. Respiró hondo y por fin se sintió viva de nuevo. Era tan aterrador, las orejas puntiagudas de Loira se movieron inconscientemente. ¿Acaso estos fans del señor Lockhart tenían que pasar por esto cada vez? Esto era definitivamente más peligroso que ser miembro del partido Wicca y luchar contra esos aurores, ¿verdad? Loira reflexionó sobre esto y miró a su alrededor. ¿Dónde estaba esto? Nunca había estado en el callejón Diagon, así que no tenía ni idea de dónde estaba. ¿Seguía siendo el callejón Diagon? Aunque el callejón Diagon también era estrecho, era mucho más ancho y luminoso que este lugar. Era mediodía, pero este callejón estaba notablemente oscuro, y la nariz de Loira se crispó ligeramente. También percibió un olor extraño. Un olor fétido. ¿Se habría topado con la guarida de algún mago oscuro? Este lugar se sentía demasiado inseguro. Sin varita, Loira no quería quedarse más tiempo en aquel lugar, así que instintivamente se dio la vuelta y se preparó para irse. De repente, sus orejas puntiagudas se movieron y oyó un ruido no muy lejos. «Niña, ¿qué haces aquí sola?», gritó una voz masculina ronca. Loira retrocedió rápidamente, dándose cuenta de que la persona no le hablaba a ella. «Buscando algo», respondió la voz, que le sonaba familiar. Loira se detuvo, y entonces se dio cuenta de a quién pertenecía. Era la señorita Lovegor, la perspicaz Luna Lovegor. «Aquí no hay nada para una niña como tú», dijo la voz ronca con fiereza. «Este es el callejón Nocturne. No es lugar para ti». Mientras las palabras caían, Loira oyó sonidos de gente corriendo y forcejeando desde la esquina del callejón. «Oh, no». Loira comprendió de inmediato lo que había sucedido. Algún mago oscuro debía de haber atacado a la señorita Lovegor, tenía que salvarla. Pero ella, no tenía varita. «Suéltame». La voz de Luna resonó de nuevo, seguida de un grito de la dueña de la voz ronca. «¿Cómo te atreves a morderme? Congelen a todos». El sonido del hechizo llegó, y Loira no tuvo tiempo de pensar en ello. Corrió hacia donde provenía. Al doblar la esquina, un hombre de mediana edad con una varita y una niña paralizada aparecieron a la vista. La señorita Luna, de cabello plateado, estaba inmovilizada por el hechizo e incapaz de moverse. Al ver esto, Loira respiró hondo y gritó con todas sus fuerzas. «¡Alto! Suelten a la señorita Lovegor». «¿Qué?», respondió Loira con voz perpleja. El hombre de mediana edad levantó la cabeza y la miró aturdido. «¿Qué acabas de decir?». Sus ojos estaban un poco confundidos, como si no hubiera oído lo que Loira decía. Yo digo, que lo dejes ir». El aura de Loira se desvaneció al preguntarle eso. Se encogió y dijo. «Suelta a Lovegor». «¿De qué estás hablando?». El mago oscuro, al no oírlo de nuevo, pareció impaciente y levantó su varita hacia Loira. «Di mi hechizo. Petrificarlos a todos». El hechizo plateado voló directo hacia Loira, pero ella lo esquivó inclinándose hacia un lado. ¿Qué? El mago oscuro se quedó paralizado, mirando a Loira con sorpresa. No esperaba que una adolescente esquivara su hechizo. Pero al ver las orejas puntiagudas y el cabello plateado de Loira, frunció el ceño y exclamó. «Maldita sea Bella». Instintivamente, atribuyó la sorprendente reacción de Loira a alguna habilidad de linaje de bestia mágica. «Pero todo esto está bien, las velas valen mucho más que un simple mago». Volvió a levantar su varita. «Estúpido». El hechizo rojo impactó, y Loira se agachó instintivamente. Mientras el hechizo volaba sobre sus cabezas, respiró aliviada. Afortunadamente, las habilidades que aprendí en Durmstrang no han sido olvidadas. Graduarse de Durmstrang solía requerir un riguroso examen de duelo, y como una de las pocas estudiantes que se graduaba antes, Loira destacaba en los duelos de magos. Baja y excepcionalmente ágil, y con su dominio de los hechizos silenciosos, Loira ganó la competición intramuros de Durmstrang 2 años seguidos. Impopular entre sus compañeros, a menudo fue objeto de hechizos y bromas a lo largo de su vida escolar. En consecuencia, esquivar hechizos se había convertido en un reflejo para Loira.
El mago oscuro frunció los labios, percibiendo la dificultad. No tenía tiempo que perder en esas cosas. Si el ministerio lo descubría, Azkaban sería su destino, así que apretó la varita y de repente la apuntó a Luna. No te muevas. Gritó, o la vida de tu amiga correrá peligro. Maldita sea, Loira frunció los labios, con el rostro pálido. Sin su varita, no podría defenderse, y si no podía esquivar, miró a Luna, un poco avergonzada. Había venido a salvarla, pero se había metido en problemas. De repente, captó la mirada de Luna. Tenía la mirada fija en sus mangas. Mantén las manos cerca de las costuras de tus pantalones. Acércate despacio. Gritó el hombre de mediana edad. No creas que no sé que una vela puede lanzar hechizos sin varita. Parecía no darse cuenta de que Loira no era una vela pura. No hagas ningún movimiento pequeño o lanzaré la maldición asesina. Gritó amenazadoramente, señalando a Luna. Loira respiró hondo. Su rostro estaba pálido bajo la capucha andrajosa, pero sus ojos estaban sorprendentemente tranquilos. Intercambió una mirada cautelosa con Luna y luego se mordió el labio mientras caminaba hacia el mago oscuro. El hombre de mediana edad, mirando a la chica pálida de orejas puntiagudas que tenía delante, esbozó una sonrisa triunfal. Sabía que mucha gente estaba ansiosa por comprar una vela, pero no esperaba encontrar semejante oportunidad hoy. Frotó su varita con entusiasmo, ajeno al contacto visual entre Loira y Luna. Al acercarse, Loira pasó rozándose las mangas. La mano de Loira se cerró ligeramente. Chasquido. Su cuerpo se sacudió, su mano derecha buscando la manga de Luna. ¿Qué haces? El hombre de mediana edad blandió su varita instintivamente. Avada Kedavra. Una maldición verde pálido salió disparada de la punta, precipitándose hacia Luna, pero la figura de cabello plateado se hizo a un lado y bloqueó el paso de la joven bruja. ¡Bang! La maldición, como la lengua de una serpiente, golpeó la mano de Loira con fiereza. Al levantar la mano derecha, ésta se estrelló contra la pared tras ella, mientras el hombre de mediana edad la miraba con asombro. ¿Qué? Miró sorprendido la mano de Loira, que sostenía un bastón corto y marrón. Era la varita que Luna había escondido en su manga, la que acababa de comprar. Maldito bastardo. Maldijo el mago oscuro, conmocionado y furioso, alzando su varita en alto. Avada. Antes de que pudiera terminar sus palabras, una maldición roja, del grosor de su muñeca, salió disparada de la punta del bastón de Loira. Los hechizos silenciosos son más rápidos, más sutiles y más letales que los hechizos ordinarios. ¡Bang! El mago oscuro, alcanzado por el hechizo aturdidor, salió volando hacia atrás como una cuafle, estrellándose contra el suelo del callejón Nocturne. Cuando el hombre de mediana edad cayó al suelo, Loira, que había permanecido en silencio y parecía bastante tranquila, dejó escapar un largo suspiro. Sus orejas, que habían estado alzadas por el nerviosismo, bajaron lentamente. Por suerte, notó la advertencia de Luna, notó la varita en su manga, de lo contrario, las consecuencias serían desastrosas. Fue un poco imprudente, pero tenía que hacerlo. Loira no quería ver a su futura estudiante secuestrada de esa manera, sobre todo siendo sirvienta de Lord Grindelwald. Ese tipo de tráfico de personas era inaceptable. Dijiste que Lord Grindelwald parecía haber cometido muchos actos ilegales, pero eso no se puede generalizar, ¿verdad? Después de todo, Loira no lo vio con sus propios ojos, ¿verdad? Tras consolarse, Loira recobró el sentido y golpeó suavemente a Luna con su varita. Con un destello de luz plateada, el hechizo de petrificación que la cubría se disipó. ¿Estás bien? Susurró Loira. Estoy bien. Luna parecía como si nada hubiera pasado. No estaba presa del pánico, como Loira había imaginado, ni tampoco estaba llena de alegría. En cambio, miró con calma al hombre de mediana edad que yacía en el suelo y luego miró a Loira pensativa. Parecía más interesada en Loira que en la pelea y su escape. ¿De verdad las velas pueden lanzar hechizos silenciosos? Murmuró en voz baja. Y. De repente, extendió la mano y tiró de las puntiagudas orejas de Loira. ¡Ay! Chilló Loira, retrocediendo y tapándose los oídos. ¿Tienes los oídos sensibles? Sí. Loira se sonrojó y asintió, subiéndose la capucha para cubrirse las orejas. No se había dado cuenta de que tenía las orejas al descubierto, y ahora se sentía mortificada. Lo siento. Luna hizo una leve reverencia. Eres la primera vela que conozco, tenía un poco de curiosidad. ¿Por qué te tapaste los oídos antes? Porque, era raro, susurró Loira. ¿No te parece asqueroso?
¿Asqueroso? Luna hizo una pausa, un instante inusual. La verdad es que es bastante interesante. ¿Interesante? Loira había oído muchas cosas en Durmstrang, pero la palabra interesante era la última que había oído. Sí, asintió Luna con seriedad. Al igual que el snorkel de cuernos de cimitarra, también tienen un par de cuernos puntiagudos. Cuernos puntiagudos y orejas puntiagudas no deberían ser lo mismo, aún así, al ver que Luna no se oponía a sus orejas, Loira se sintió un poco aliviada. Al fin y al cabo, los apodos que más había oído eran cosas como monstruo de orejas puntiagudas o monstruo de orejas triangulares, lo que le traía malos recuerdos de su época en Durmstrang. Ah, y gracias a ti también. Luna sonrió, como si recordara algo. Gracias por salvarme. Ah, no hace falta, Loira se sonrojó, intentando decir algo, pero las palabras se le entrecortaron durante un buen rato. Luna, sonriendo a la escena que tenía delante, se quitó el collar. Era un collar con un corcho de cerveza de mantequilla colgando. Aquí tienes un regalo, dijo Luna, poniéndolo en la mano de Loira. Esto es, un collar que hice yo misma. Luna bajó la voz. Puede ayudarte a evitar los anzuelos para mosquitos. ¿Ganchos Gnat? Loira dijo que nunca había oído hablar de eso, pero un regalo, era la primera vez que recibía un regalo. Aunque era un regalo muy extraño, gracias, dijo inconscientemente. ¿Gracias? Luna ladeó ligeramente la cabeza. ¿No me salvó la señorita Hamilton? Ah, lo siento, Loira negó con la cabeza y empezó a disculparse de nuevo. Ja 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 ja. Luna rió entre dientes. La señorita Hamilton es una persona muy interesante. Igual que papá. Esto no parece una buena analogía, ¿verdad? Lo siento, señorita Hamilton. En la taberna, Lupin parecía avergonzado, con el rostro cansado y lleno de disculpas. Si tan solo me hubiera sujetado más fuerte. No, no es culpa suya, señor Lupin, susurró Loira frunciendo los labios. Era su primera amiga, ¿cómo podía culparla tan fácilmente? Además, si no se hubiera separado del señor Lupin, la señorita Lovegod habría estado en peligro. Así que Loira, siempre culpable, murmuró. Me desvié y acabé en el callejón Nocturne. Sí, el callejón Nocturne, es difícil imaginar que justo al lado del callejón Diagon, el corazón del mundo mágico británico, se encuentre un lugar donde se reúnen tantos magos oscuros y negocios ilícitos. Y, sin embargo, ese entrometido ministerio de magia nunca se ha ocupado de ello, qué gente tan rara. ¿Y qué hay de Dumbledore? Le encanta contrariar a Lord Grindelwald y afirma ser justo, pero ni siquiera puede actuar en el callejón Nocturne. ¿De verdad es viejo este tipo? Pensó Loira, mirando a Dumbledore, quien había permanecido en silencio. Les sonreía, pero aún así, podía sentir su vigilancia, sus manos juntas agarrando suavemente su varita. No debería subestimar demasiado a Dumbledore, ¿eh? ¿Por qué sonríe? Loira pensó un momento, entreabriendo la boca para preguntarle a Dumbledore por qué, pero luego la cerró instintivamente con miedo. Dumbledore la vio con claridad. Señorita Hamilton, ¿tiene algo que decir? Ah, Loira se estremeció ante el repentino gesto de Dumbledore, levantando sus orejas puntiagudas y subiéndose la capucha. No, nada. No podía decirle a Dumbledore que lo consideraba viejo e inútil, así que se señaló con el dedo y dijo. Solo estaba pensando en lo que sigue. Quizás una excusa cualquiera sería una buena manera de salir del paso. ¿Qué sigue? Lupin estaba atónito, y Dumbledore también. ¿Por qué me miran todos así? Loira, entre dos miradas extrañas, entró en pánico por un momento y balbuceó. Ahora, tengo que encontrar algo, ¿verdad? ¿No faltan todavía 2 meses para que empiecen las clases? Lupin arqueó una ceja, queriendo inconscientemente decirle a Loira que podía relajarse. Después de todo, acababa de despertar de un coma de 50 años. Pero Dumbledore sonrió y dijo. Señorita Hamilton, tengo que pedirle un favor. ¿Eh? Los ojos azules de Loira se abrieron ligeramente. ¿De verdad, algo? Lo decía sin darle importancia. Dumbledore, no te lo tomes en serio. Yo solo, Loira intentó negarse, pero la mirada amable de Dumbledore vaciló, y ella también. Es un asunto sencillo, rió Dumbledore y se sentó lentamente. Está relacionado con el Ministerio de Magia. El Ministerio de Magia. Loira se encogió, su rostro pálido se tiñó aún más de miedo. Tímida, Loira no quería tratar con desconocidos, y mucho menos con el molesto Ministerio de Magia.
No solo la habían encarcelado una vez, sino que también habían frustrado repetidamente los grandes planes de Lord Grindelwald. No te preocupes, pareció malinterpretar Dumbledore. Dijo con suavidad. Hace mucho que superamos la era de Grindelwald, y el Ministerio de Magia británico es diferente del alemán. ¿Qué querían decir con hemos superado la era de Lord Grindelwald? Loira frunció los labios, incapaz de discutir. Sin embargo, sin importar en qué se convirtiera el Ministerio de Magia, negó con la cabeza desesperadamente, intentando negarse. El Ministerio de Magia planea pronto una búsqueda de artefactos de artes oscuras, continuó Dumbledore, aparentemente ajeno al movimiento de cabeza de Loira. Quieren que Hogwarts envíe a un profesor como asesor. Creo que usted, señorita Hamilton, sería una buena candidata. Yo, no puedo, susurró Loira. Lupin asintió levemente, y era evidente que él tampoco creía que Loira fuera una buena opción. Está siendo demasiado modesta, señorita Hamilton, rió Dumbledore. Si no recuerdo mal, usted tiene un profundo conocimiento de los círculos mágicos, ¿verdad? ¿Círculos mágicos? Lupin se quedó atónito ante la palabra. Miró a Dumbledore como si preguntara qué era. ¿Tiene Hogwarts un curso así? Ah, Remus. Dumbledore se giró para mirar a Lupin y dijo con paciencia. Los círculos mágicos son una materia relativamente avanzada, pero también bastante especial, con una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, el sombrero seleccionador, el pensadero e incluso el reloj de arena de Hogwarts que has visto están estrechamente relacionados con los círculos mágicos. Pero, ¿qué son exactamente los círculos mágicos? Dumbledore miró a Loira. La señorita Hamilton debe saber más que yo. Lupin miró a Loira y se sorprendió al ver que la tímida dama parecía algo emocionada. Dumbledore, ¿de verdad que conoces los círculos mágicos? Loira levantó la vista emocionada. Sus ojos azules se llenaron de la alegría de haber encontrado a una amiga cercana, e incluso dejó de tartamudear. Entonces, señorita Hamilton, Lupin frunció los labios y miró a Loira. ¿Qué es un círculo mágico? En resumen, el estudio de los círculos mágicos consiste en usar runas y hechizos antiguos para grabar magia en objetos. Estos objetos grabados con círculos mágicos pueden usarse como diversos objetos mágicos prácticos. Antes de que Lupin terminara de hablar, Loira habló con entusiasmo. Su tono era de una firmeza sin precedentes, y no hubo pausa alguna. Ah, ya veo, Lupin parecía confundido, pero Loira no tenía intención de explicarse. Siguió divagando. Por ejemplo, el sombrero seleccionador de Hogwarts, que puede juzgar el bien y el mal interior de una persona, así como sus pensamientos, es un producto de este tipo. Además, aunque hay muchos accesorios para matrices mágicas, poca gente entiende esta disciplina. La mayoría simplemente los usa sin prestar atención a los principios que los sustentan. Espere un momento, señorita Hamilton. Lupin, un poco mareado, tuvo que interrumpir a Loira. Sentía que si no lo hacía, seguiría hablando un buen rato. Lo siento, Loira se tapó la boca rápidamente tras recuperar la compostura. Había estado hablando de esos temas aburridos otra vez. Después de todo, a la mayoría de la gente no le interesaban las matrices mágicas. Loira era una excepción. Había estado profundamente interesada en ellas desde niña, e incluso terminó accidentalmente en una prisión mágica por ello cuando creció. A pesar de esto, Loira aún albergaba pasión por la magia y siempre esperó encontrar a alguien que la comprendiera. Por desgracia, aparte de su padre, Dumbledore era la única persona que podía hablar de ello. ¿Por qué sería Dumbledore? Loira no quería considerarlo un confidente, pero la magia, preguntó con ansiedad. Dumbledore, ¿qué sabe usted de magia? Lo siento, señorita Hamilton, pero mi conocimiento de la magia es solo superficial, dijo Dumbledore con expresión de impotencia. Sé tanto sobre ella porque durante la batalla contra Grindelwald descubrí muchas trampas mágicas en el castillo de Nurmengard. Sufrimos mucho en aquel entonces. Así que eso es todo. Loira bajó la cabeza un poco avergonzada. No quería que Dumbledore supiera que esas trampas las había tendido ella, así que preguntó en voz baja. Entonces, ¿cuál es la relación entre las matrices mágicas y griega? ¿El Ministerio de Magia? La acción del Ministerio de Magia esta vez es recuperar y destruir objetos de magia oscura. Dumbledore bajó un poco la voz. Y la mayoría de los objetivos son magos de sangre pura. Hay muchos mecanismos de matriz mágica desconocidos en sus hogares que se han transmitido de generación en generación durante miles de años. Para evitar que oculten en secreto objetos de magia oscura, creo que usted es el asesor más adecuado.
Dumbledore dijo, bajando ligeramente la cabeza y acercándose a Loira, quien aún dudaba. Se dice que muchos de esos mecanismos de matriz mágica se perdieron hace mucho tiempo, incluso hay algunos únicos, y solo hay uno en el mundo. Únicos, perdidos hace mucho. Loira abrió mucho los ojos, y cuando levantó la cabeza, su rostro estaba lleno de una emoción incontenible. Finalmente, respiró hondo, se armó de valor y dijo: estoy dispuesta a ir. Es maravilloso, dijo Dumbledore con una sonrisa significativa. Lupin frunció los labios mientras observaba esta escena, no sabía si era su imaginación, pero sentía que las palabras del director Dumbledore parecían un poco exageradas, y director Dumbledore, ¿por qué parece un traficante de personas que secuestra niñas?